Buenas tardes, les doy la bienvenida al seminario online Soluciones a la disfunción eréctil severa en pacientes con cáncer de próstata, organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar la sesión. Este seminario nace con el objetivo de ofrecer información a los pacientes con cáncer de próstata, así como a la sociedad en general. Para ello contamos con el doctor Javier Romero Otero, director de Rock Clinic y jefe del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid. El ponente dispondrá de aproximadamente unos 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor, y adelante. Bueno, pues buenas tardes. Muy agradecido de la invitación y de poder colaborar con GEPAC. Agradecerles su labor y nada, que hayan confiado en mí. Antes de explicar qué es la disfunción eréctil, vamos a explicar que el pene es el órgano donde más vasos sanguíneos se concentra de toda la economía humana y que la erección se produce porque se produce una dilatación de la arteria central del pene, bien a estímulos visuales, bien a estímulos táctiles o mentales, y entonces hace que se dilate esa arteria, entra sangre, está todo bañado de muchos vasos sanguíneos y entonces hace que cuando entra la sangre se dilate y comprima unas venas que están en la parte periférica del pene y entonces no puede salir sangre y se produce la erección. De modo que el pene está formado fundamentalmente por músculo liso, vasos sanguíneos y nervios. Así es como se va a producir la erección y así es como funciona habitualmente el pene para tener la erección y poder mantener una relación sexual. Cuando hablamos del tratamiento del cáncer de próstata, se puede tratar con intención curativa de tres maneras. Bien haciendo una cirugía, que sería la prostatectomía, bien haciendo una radioterapia externa, bien haciendo una braquiterapia o bien haciendo hoy en día una terapia focal. Si nosotros miramos a los datos que tenemos en la literatura, en la diapositiva que les presento, pueden ver que con el paso del tiempo todos los pacientes acaban teniendo una función sexual muy parecida. Primero, el primer mensaje es que todas las terapias que se hacen con intención curativa tienen un impacto en la función sexual de las personas y sobre todo en términos de erección, es decir, de rigidez del pene para poder tener una relación sexual. Y el segundo mensaje es que cuando pasan a partir de los 12-24 meses todas las terapias se igualan. De modo que es cierto que después de una prostatectomía radical, después de una cirugía, se tiene una disfunción eréctil mayor que con una radioterapia o con una braquiterapia, pero esta se va recuperando a lo largo del tiempo y la función eréctil y la función sexual a lo largo del tiempo se va igualando. El segundo mensaje es que cuál es el porcentaje de pacientes que tienen una disfunción eréctil o una afectación de la función sexual. Bueno, pues lo cierto es que depende de muchos factores. Depende de la edad de la persona, depende de todos los factores de riesgo cardiovascular que tenga esa persona, porque decíamos que el pene es un órgano donde la mayoría está formado por vasos sanguíneos, de modo que todo lo que sea factores de riesgo cardiovascular que va a afectar a los vasos sanguíneos de nuestra economía sistémica, de nuestro organismo, van a afectar a nuestro pene. Así que no es lo mismo partir de una muy buena función eréctil que partir de una función eréctil que ya está algo tocada. Así que la edad, los factores de riesgo, la función de erección previa, el tipo de terapia, el cirujano que me opera o el tipo de tratamiento que me están administrando van a acabar teniendo un impacto en la función sexual y entonces unas personas padecen disfunción sexual y otras no por una serie de factores, pero entre ellos por la propia idiosincrasia de la persona que se trata. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tratamos el cáncer de próstata? Pues lo que ocurre es que tanto en la prostatectomía radical como en los tratamientos de radioterapia, lo que ocurre es que hay una afectación de los nervios que inervan el pene, que provoca una neuroapraxia y esta neuroapraxia hace que el músculo liso del pene trabaje mal. Es igual que las personas que tienen un accidente o tienen un brazo en cabestrillo, al no tener inervación, se va atrofiando ese músculo y va provocando a lo largo del tiempo una atrofia del pene. Y del mismo modo se pueden ver afectados por fibrosis
los vasos sanguíneos, llevando un problema de que el pene no puede distender bien y se produce un problema de venoclusión, es decir, esas venas de la parte periférica que se ocluían cuando tenía una erección no se pueden bloquear, de modo que se nos escapa la sangre y tenemos por un lado problemas de que le llega menos sangre, por otro lado tenemos una fibrosis que hace que no distienda bien el pene y no pueda colapsar bien esas venas periféricas, provocando la disfunción eréctil. De modo que nos llega por dos vías, una por daño nervioso y otra por daño vascular y del músculo liso secundario a esa fibrosis que se produce tanto secundario a la cirugía como a la radioterapia de los pacientes que reciben un tratamiento cuando padecen un cáncer de próstata. De modo que si miramos el origen, como estamos diciendo, es por un lado vascular, por otro es neuronal y por otro es por afectación del músculo liso. Y todo eso va a hacer que se vaya dañando el pene, que tengamos peor erección y que sea más dificultoso poder tener una relación sexual. Si nosotros miramos el pene de las personas que reciben un tratamiento después de padecer un cáncer de próstata, veremos que no solo se afecta la función, es decir, la erección, sino que además también disminuye tanto la longitud como el grosor y la circunferencia del pene secundario a estos tratamientos, porque como estamos diciendo, se produce una fibrosis del pene que va a hacer que el pene elongue peor, que el pene sea como un pene cicatricial y que sea un pene que pueda distender peor y va a provocar las dos cosas, disminución del tamaño, disminución de la erección, como consecuencia de que no puede distender bien y colapsar esas venas que veíamos que tenía en la periferia del pene. La primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿y si voy a tener un acortamiento del pene? ¿Hay algo que yo pueda hacer para evitar ese acortamiento? Bueno, pues hoy en día disponemos de extensores peneanos, como el que tienen en la imagen, que es un dispositivo de tracción en el cual se introduce el pene, se produce, vamos produciendo una tracción del pene para evitar que esa fibrosis reduzca el pene, y la mecanoterapia funciona y está demostrado y se pondría de esta manera. Y hay que intentar ponerlo siempre durante el día, nunca durante la noche, e ir trabajando con él esa mecanoterapia, esa mecánica de tracción para evitar el acortamiento, y se ha demostrado que funciona. También es importante el plantearnos y decir, bueno, este acortamiento de pene que yo puedo intentar evitar con un mecanismo de tracción o con una bomba de vacío, ¿hay algo más que yo pueda hacer? Pues sí, hoy en día tenemos evidencia en la literatura de que cuanto más tiempo pasa sin que intentemos tener erecciones o conseguir esas erecciones, mayor es la fibrosis, mayor es la retracción del pene y menor va a ser la recuperación y menor va a ser el tamaño que vamos a tener finalmente de ese pene. De modo que debemos intentar cuanto antes empezar a hacer algo para poder mantener tanto el tamaño como la funcionalidad de nuestro pene. Así que tenemos un problema de que hay cambios morfológicos del pene, de que casi todos los pacientes sufren algún grado de disfunción eréctil después del tratamiento del cáncer de próstata en menor o mayor grado, si bien lo soportarán mejor pacientes jóvenes que tengan pocas enfermedades, que sean personas que tienen muy buena función sexual previa, que personas más mayores, que tengan mayores factores de riesgo cardiovascular o que tengan una peor función sexual de partida. Así que se planteó si se podía hacer una rehabilitación peneana después de estos tratamientos para conseguir recuperar esas erecciones y esa longitud del pene lo antes posible y para poder frenar que se me deteriore mucho y que llegue a tener realmente un daño en el pene. De modo que la rehabilitación peneana se haría para intentar recuperar lo antes posible y de la mejor manera posible la función eréctil, y lo que vemos es que bueno, pues, es un camino largo, que hay pocos respondedores y que aproximadamente un 40-50% de los pacientes como mucho son respondedores a ellos.
Bueno, ¿y quién es respondedor y quién va a ser el que consiga tener mejor respuesta a esta acción que vamos a iniciar lo antes posible? Bueno, pues aquellos que tenían una muy buena función eréctil antes de la prostatectomía radical o del tratamiento de braquiterapia o de radioterapia, aquellos pacientes que son jóvenes y aquellos pacientes que tienen 2 o menos factores de riesgo cardiovascular previos al tratamiento de cáncer para poder recuperar de una mejor manera, de una manera más temprana y de una manera más importante esa función eréctil. La rehabilitación peniana después del tratamiento del cáncer de próstata es un concepto ya antiguo. En el año 1997 ya estábamos hablando de él y se empezó haciendo con inyecciones dentro del pene de las que hablaremos luego. Consiste hoy en día en poner pastillas tipo Viagra, para que nos entendamos, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que lo que hacen es provocar una mayor dilatación, un bloqueo para que la arteria central del pene esté dilatada, entre más sangre al pene y se produzcan esas erecciones con más facilidad y predisponga a tener erecciones y vayamos recuperándolo. Y a esas pastillas se le suele sumar o bombas de vacío o inyecciones o prostadilos intracavernosos para poder mejorar esas funciones eréctiles. Pero, ¿qué dicen nuestras guías? ¿Qué dice la evidencia? Pues la mayoría de la evidencia dice que no hay un tratamiento rehabilitador del pene porque ninguno ha demostrado realmente de una forma establecida y estandarizada que se pueda recuperar antes y mejor la función eréctil. De modo que hay datos contradictorios. Hay algunos estudios que dicen que va bien, hay otros que dicen que va mal y lo que ocurre es que hemos mezclado muchos pacientes, muchos tipos de terapias distintas, muchos algoritmos de rehabilitación distintos y no se puede dar una recomendación real de rehabilitación de pene. Pero si desde aquí yo puedo mandar un mensaje es las personas que vayan a recibir un tratamiento de cáncer de próstata, cuanto antes inicien la rehabilitación sexual, cuanto antes inicien la rehabilitación peniana, mejor pene con mayor tamaño, con mejor circunferencia y mejor responde a otras terapias que dará que si no se hace esa rehabilitación. En eso sí que hay evidencia. ¿Cuál es la pauta, el protocolo a seguir de rehabilitación? Es donde todavía no tenemos clara cuál seguir y no podemos hacer una recomendación de evidencia. Y entonces, si no puedo rehabilitar el pene, ¿qué puedo hacer? Pues lo que sí puedo hacer es tratarlo. Yo trato la disfunción eréctil para intentar tener la mejor erección posible después de haber recibido el tratamiento. ¿Y en qué consiste lo que se me hace? Bueno, pues yo voy al profesional, si no se me ha hecho un protocolo de rehabilitación, entonces se me valora completamente, se ve cuáles son mis factores de riesgo cardiovascular, se ve qué tipo de tratamiento se le ha administrado y solemos empezar con inhibidores, con pastillas tipo 5-fosfodiesterasa para poder tener la erección, es decir, pastillas tipo Viagra, para que nos entendamos todos los que estamos aquí hoy hablando del tema. Se inicia con pastillas, si no se utiliza un tratamiento con alprostadilo, que es un fármaco que provoca una vasodilatación en el pene, que bien puede ser intrauretral o inyectado en el pene, con dispositivos de vacío o con ondas de baja intensidad. Si no conseguimos respuesta a estos tratamientos que son poco invasivos o la respuesta que se obtiene es baja y no hay una alta satisfacción del paciente o no se puede tener una relación sexual, entonces tendremos ya que pasar a tratamientos más invasivos, entre los que se incluyen las prótesis de pene, que serían cirugía. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco, vamos a ir deteniéndonos uno a uno. De modo que disponemos de pastillas, de dispositivos de vacío, del alprostadilo y luego de otras terapias que son más innovadoras, como terapias de células, de plasma rico en plaquetas, etcétera, pero esos están bajo investigación y hoy no vamos a hablar de eso. Si nos centramos a un nivel muy práctico, ¿qué es un dispositivo de vacío? Pues un dispositivo de vacío es esto. Es un cilindro de plástico en el cual yo introduzco el pene, doy un botón, se produce una succión, esa succión hace que me entre sangre en el pene y entonces me pongo un anillo de goma en la base del pene y con ese anillo de goma voy a conseguir tener una erección porque voy a estar haciendo como un estrangulamiento del pene y voy a conseguir tener la erección, la rigidez para tener una relación sexual. Estos dispositivos de vacío son baratos, tienen pocos efectos secundarios y cuando vemos su respuesta como tratamiento vemos que son efectivos y vemos que se consigue mejorar la función eréctil del pene
en la mayoría de los estudios. A nivel nosotros, para entendernos, la ventaja que tiene es que son baratos, de que sirven como tratamiento, de que además sirven también como rehabilitación y muchas veces lo utilizamos dando al botón para que entre sangre y vaya el pene elongándose y vayamos rompiendo esa fibrosis y se vaya oxigenando el pene, pero tienen en contraposición que no son fáciles de usar, que lleva mucho tiempo el poder utilizarla, que la sangre que yo estoy metiendo en el pene al final es una sangre venosa porque le consumo el oxígeno con ese estrangulamiento que produzco en la base del pene y que me puede provocar hematomas, eritema y a veces puede ser doloroso. De modo que es un mecanismo que puede ocurrir, que se puede utilizar, pero que tenemos que saber hacia dónde estamos yendo. Pasando las bombas de vacío, nos centramos en el alprostadilo y el alprostadilo clásicamente es una inyección que metemos dentro del pene. El alprostadilo es un medicamento vasoactivo que va a provocar la dilatación de este pene, va a provocar la dilatación de esas arterias del pene y al entrarle sangre se va a producir una erección y vamos a prevenir la formación de esa fibrosis y vamos a intentar prevenir que se produzca el fallo de la oclusión de las venas que teníamos en la parte periférica del pene. De modo que, como inyectarse dentro del pene, pues a veces te hace falta destreza manual, hay gente que no se quiere pinchar. Hay que decir que suena peor que es. Las inyecciones luego se toleran muy bien, se hacen con una inyección muy pequeñita, una aguja muy pequeñita, como las de la insulina, pues se desarrolló un alprostadilo que es tópico en el glande y este intrauretral para intentar conseguir tener la erección sin tener que pincharse uno dentro del pene. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Pues la ventaja es que es barato, es que nos sirve no solo como terapia, sino más como rehabilitador y que nos va a ayudar casi de forma segura a conseguir tener una erección. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues que puedo sangrar, puedo acabar provocando fibrosis de los pinchazos, tengo que aprender a inyectarme el fármaco y muchos pacientes sienten reticencias para poder utilizar este tipo de tratamientos. Si miramos los datos, la evidencia que tenemos en la literatura, veremos que el alprostadil es un fármaco que está reconocido y admitido tanto en la terapia rehabilitadora como en el tratamiento de la disfunción eréctil y que es útil para poder utilizarlo. Hace unos años introdujimos dentro de nuestro armamentario, además de las ya señaladas pastillas, las bombas de vacío y el alprostadil, las ondas de choque. Las ondas de choque son estas maquinitas que lo que hacen es dar unas ondas de choque extracorpóreas muy parecidas a las que se utilizan en rehabilitación, pero que tienen que ser, a ser posible, lineales y que penetren poco para que no hagan daño en el pene. De modo que lo que hacen es ir produciendo como un microtraumatismo, un microdaño en el pene y lo que van a hacer es reactivar una formación de vasos sanguíneos dentro del pene para que podamos tener mejor erección y para que los pacientes respondan mejor a otros tratamientos, de modo que es un tratamiento que hoy en día está aceptado y que se ha visto que funciona. Al producir ese pequeño microtraumatismo que está produciendo, produce una reacción dentro del pene que va a hacer una liberación de óxido nítrico, una vasodilatación, factores de crecimiento endotelial y al final se va a hacer una neovascularización, un neovaso dentro del pene que nos va a permitir tener no solo mejor respuesta, sino también que otros fármacos puedan actuar mejor, otros tratamientos puedan actuar mejor sobre ese pene para poder tener mejor erección. Y finalmente, cuando no hemos tenido respuesta a ninguno de estos tratamientos o combinación de algunos de ellos, pues ahora tenemos que acabar implantándonos una prótesis de pene. Decir que todo paciente que sufra una disfunción eréctil puede tratársela porque la prótesis de pene funciona en el 100% de los casos, es un muy buen tratamiento para ella y el problema es que hay que entrar en un quirófano y el precio de la prótesis de pene. Esto es una prótesis de pene, consta de 3 componentes, estos cilindros que van dentro del pene, esta perita que queda dentro del escroto, que es con la que yo activo la prótesis de pene, y este reservorio que queda detrás del pubis. Hay que decir que cuando un paciente está desnudo, nadie sabe si tiene puesto una prótesis o no, no se ve. Cuando el pene está en deflación, los cilindros están vacíos, de modo que el pene tiene la apariencia de un pene en flacidez. Cuando quiero una relación sexual, activo esta perita que tengo aquí, entonces el líquido del reservorio pasa a los cilindros y voy a conseguir tener una rigidez para poder tener una erección.
Si vemos este vídeo de cómo funciona la prótesis de pene, pues veremos que lo que ocurre es que cuando yo estoy desnudo nadie sabe si tengo puesta la prótesis o no. Tengo los cilindros dentro del pene, que son los que van a provocar la erección y la deflación. Tengo un reservorio detrás del pubis que he introducido por el anillo inguinal y tengo una pequeña perita como si fuese un tercer testículo dentro del escroto. De modo que cuando quiero una relación sexual lo que hago es que activo la prótesis con esa perita dentro del escroto, se llenan de suero esos cilindros y entonces es un sistema hidráulico que consigo siempre la erección, puedo tener una relación sexual completa y entonces siempre que hay un problema de disfunción eréctil tiene tratamiento con este tipo de cirugías de intervenciones de implante de prótesis. Cuando termino la relación sexual, doy un botoncito, vacío esos cilindros y entonces me permitirá poder tener el pene otra vez en deflexión. Hay distintas casas comerciales y distintos tipos de prótesis. Las más recomendadas después de un tratamiento de cáncer de próstata es la de 3 componentes, como les he explicado. Y hay un dato que es importante, miren, de todas las prótesis que se implantan en el mundo, el 28% son pacientes que se han estado sometidos a un tratamiento de cáncer de próstata antes. Sin embargo, únicamente un 2,3% de los pacientes que tienen un cáncer de próstata acaba demandando el implante de una prótesis de pene. ¿El por qué? Bueno, pues yo creo que un motivo es el desconocimiento, otro motivo es, bueno, pues no tengo tanto interés sexual como para llegar a entrar en un quirófano y luego también hay motivos socioculturales de rechazo hacia las prótesis de pene, aunque cada vez hay menos. Pasa un poco como con las prótesis mamarias. Antiguamente había como rechazo y era algo socialmente visto extraño. Hoy en día todo el mundo lo ve con normalidad y cada día implantamos más prótesis de pene para poder solventar estos casos que no tienen solución con las otras medidas más conservadoras. Así que han demostrado que técnicamente se puede hacer, que son seguras, que tienen muy alto satisfacción en el tratamiento y que una prótesis de pene viene a durar una media de unos 10-12 años, con lo cual parece que es un tratamiento que es muy factible y es una buena opción. Si ven, el 94% de los pacientes están muy satisfechos cuando se les ha implantado una prótesis de pene y es un tratamiento que se debe tener en cuenta cuando vamos a tener esta disfunción eréctil terminal en la cual no somos respondedores a unas medidas más conservadoras. Y si le preguntamos a los pacientes después de prostatectomía radical que se les ha implantado una prótesis versus los que se les ha puesto por un problema vascular, cómo de contentos están, pues el 86% están muy satisfechos versus el 90% de los de origen vasculogénico, lo que quiere decir que es un mecanismo que produce una gran satisfacción en los pacientes y que va a tener, como les pongo aquí, muy pocas complicaciones. De modo que nosotros estamos planeando tratar de la mejor manera posible el cáncer de próstata. Cuando lo tratamos hay que curarlo primero el cáncer de próstata. Lo segundo es mantener una función miccional y que no nos quede una incontinencia secundaria. Y lo tercero, no por orden de importancia, sino porque hasta que uno no está seco, no está bien curado, por lo general no le presta la atención que debe a la función sexual. Vamos a darle una solución, siempre tiene solución a la disfunción sexual o casi siempre y existen y quería compartírselo hoy a todos ustedes. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que quieran formularme. Muchísimas gracias, doctor, sobre todo por esa forma de haberlo comentado, que seguramente los pacientes lo agradezcan. Voy a dar paso a las preguntas, ¿vale?, que nos han trasladado. Y la primera es uno de los pacientes que cuenta que le han operado hace 3 años y que ha sufrido un acortamiento del pene y tiene disfunción eréctil. En su hospital dice que no le han ofrecido opciones de rehabilitación peneana. Y su pregunta es que si ya no se puede hacer nada. Bueno, siempre se puede hacer algo. Es mejor prevenir el acortamiento con extensores o con bombas de vacío y empezar tempranamente, como hemos hablado, una rehabilitación con pastillas o con inyecciones, y cuanto antes se tengan erecciones es mejor porque impide ese daño que hablábamos en el pene, pero una vez está establecido el daño,
La mecanoterapia existe, de modo que los extensores de pene y las bombas de vacío, cuanto más ejercitemos, más va a hacer que se vaya rompiendo esa fibrosis, que vuelva a soltar el pene y que se recupere parte de la longitud y del tamaño perdido. Además, tenemos que intentar provocar erecciones. Y para provocar erecciones, pues se puede utilizar desde pastillas o alprostadilos, como he dicho, para que entre sangre, se oxigene y haya una renovación dentro del pene. De modo que mi respuesta es siempre se puede hacer algo, siempre se puede trabajar y en caso de que estemos en un estadio ya con un pene muy pequeño o que no se consigue nada de erección, pues se implanta una prótesis de pene y se devuelve una vida sexual lo más satisfactoria posible. Voy a ir con otra de las preguntas. Este paciente cuenta que su urólogo le ha recomendado utilizar la inyección y, bueno, que le da miedo, dice. Sé que puede producir edemas o algún otro problema y pregunta que si, aparte de esos, puede haber consecuencias más graves. Por lo general, consecuencias más graves no hay. Lo que suele haber por parte de los pacientes es, uno, miedo, porque pincharse uno mismo es complicado y muchas veces todos somos reacios a ello. Segundo, pincharse en el pene es más todavía que pincharse en otras áreas de la economía humana. Entonces, bueno, pues muchas veces suena peor que es, como decía antes en mi presentación. Por lo general se tolera bien y cuando los pacientes empiezan a mucho les gusta. Es cierto que el pago con el tiempo tiene un porcentaje de abandono. El paciente va, se pincha en el pene, hay veces que tiene una reacción muy grande y estoy un par de horas con la erección, hay otras veces que me pincho y no consigo la erección y estoy planificando la relación sexual y me siento frustrado porque la tengo que planificar y encima lo he intentado y no he conseguido la erección y me siento mal. Entonces, bueno, pues hay todo un componente detrás de las inyecciones que muchas veces llevan a un abandono. Lo que es un riesgo grave a nivel sistémico, decir, oye, ¿me puedo morir o me puede pasar algo grave por pincharme en el pene? No. Suele ser un problema local, se metaboliza en el pene el fármaco, no suele pasar a sangre y no suele haberlo. Los mayores problemas son de dolor local, de que puede provocar fibrosis, de que puedo tener un hematoma y de que a veces puedo tener o muy poca respuesta o una respuesta exagerada. Pero lo que es un problema grave, una respuesta grave, sistémica, no, es muy raro que pudiese existir. Perfecto. Y ya la última pregunta, justo en lo que nos comentaban era sobre una de las opciones que había comentado, las ondas de choque. El paciente dice que, bueno, que se ha informado y que dice que es un tratamiento que funciona. Lo que pregunta es que si ese tratamiento está accesible en todos los hospitales. Pues ese tratamiento no está accesible en todos los hospitales, solo está accesible en algunos centros. Además, ha habido personas profesionales que han intentado utilizar la misma máquina de ondas de choque que se utiliza en rehabilitación, que de ahí viene el concepto, ¿vale? De la rehabilitación. Entonces, se daban ondas de choque para intentar las mismas que sean para quitar dolores o para provocar un aumento de movilidad después de un problema traumatológico y, como decía en la presentación, tienen que ser máquinas de ondas de choque especiales con unos parámetros especiales, porque si no, pueden provocar mucho daño en el pene y en vez de provocar un microtraumatismo que provoca una regeneración del pene, lo que provocan es mucho daño y entonces puede provocar más fibrosis y ser nocivas. De modo que no lo hay en todos los centros, y más bien los hay en pocos centros. Las máquinas que hay deben ser con el transductor y con los parámetros para este tratamiento rehabilitador y hay que hacerlo de la manera como está descrito en la literatura y dependiendo de la máquina se dan un número de ondas de choque y se dan un número de sesiones por semana que viene a ser, suele ser una cada 6 semanas, pero más o menos. Por lo general, si se hace bien, las ondas de choque son inocuas, no producen ningún daño y lo único que pueden producir es un bien, es decir, no hay que tenerle miedo. Lo que no vale es que cualquiera con cualquier máquina se ponga a administrar el tratamiento sin tener en cuenta las posibles consecuencias ni hacerlo bajo las condiciones en las que hemos desarrollado los ensayos clínicos. Pues muchísimas gracias, doctor. Con esto ya hemos finalizado. Gracias también por haber dado respuesta a esos pacientes y por la ponencia. Y una vez más, pues agradecerle que haya podido estar aquí con nosotros. Pues al contrario, agradecerles a ustedes la iniciativa, agradecerles la invitación y nada, quedo a disposición de ustedes siempre que lo deseen y yo pueda ayudarles y aportar un granito de arena, ayudar a cualquier persona. Aquí estaremos. Muchísimas gracias y enhorabuena por su labor.
Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.